Bien, buenas noches, buenos días, buenas tardes, según sea la hora que nos escuchen. Bienvenidos nuevamente a un programa más de Conociendo Nuestro Tiempo. Conociendo Nuestro Tiempo, un programa distinto de noticias, ¿verdad? Como ya hemos estado repitiendo con anterioridad, la profecía es historia contada con anticipación y las noticias pues son historias también. Así es que aquí analizamos algunas noticias recientes que tienen que ver con la profecía bíblica, con actualidades bíblicas. Son señales que Dios nos ha dejado para poder entender, ¿verdad? Para poder identificar la pronta venida de Cristo Jesús. Cuando uno usualmente hace un viaje, sobre todo en el extranjero, a lugares turísticos, cuando va llegando ya casi a ese lugar, a medida que se va acercando al sitio de destino, pues usualmente salen rótulos, faltan tantas millas o tantos kilómetros para llegar a su destino, tanto, y a medida que se va acercando uno, los letreros, los rótulos van haciendo con mayor frecuencia, ¿verdad? Y con más información quizá. Así es que lo mismo hace Dios. Dios nos está dejando señales, nos ha advertido en la Biblia acerca de los acontecimientos que van a suceder antes de su segunda venida. Es el acontecimiento más importante de la historia de este mundo. Ahí acaba todo este planeta, ahí se acabó todo y comienza una nueva etapa, la vida eterna. Así que Dios lo que quiere es precisamente eso, ¿verdad? Que todos nos arrepintamos, que aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, para que podamos gozar de esa vida eterna. Y las señales se están presentando a través de hechos noticiosos, a través de historia, lo que sucede en el mundo alrededor, ¿verdad? Y eso es lo que estamos analizando en estas noches. Eso es el objetivo de este programa, que la gente pueda lograr identificar cuán cerca estamos de la segunda venida de Cristo y por ende entonces tomar decisiones correctas, ¿verdad? Decisiones correctas que correspondan a este acontecimiento que está pronto a suceder. Pues bien, antes de empezar, como siempre, entonces vamos a tener una pequeña oración, vamos a inclinar el rostro, vamos a aprovechar y vamos a orar no solamente por este canal, sino que también por aquellas personas que están enfermas, específicamente aquellas personas que tal vez están con dengue. Sé que hay mucha gente aquí en este departamento que nos mira, que están con dengue, que sus familiares están con dengue, así que vamos a orar por ellos también. Oramos, inclinamos el rostro para orar. Padre amado, gracias Señor damos por este espacio, por estas ondas. Queremos pedir una bendición muy especial, Señor Santo, por aquellas personas que trabajan acá, que permiten que estas noticias salgan al aire, Señor Santo, estas frecuencias salgan al aire, pero también queremos pedir una bendición muy especial por aquellas personas a las cuales este mensaje les va a alcanzar. Que tu bendición sea sobre ellos. Si hay algunas personas que están teniendo algún problema de salud, Señor Santo, de dengue específicamente, pon tu mano sanadora sobre ellas. Que recuerden, Señor Santo, guardar reposo, tomar mucho líquido, Señor. Pero sobre todo, que tú pongas tu mano sanadora sobre ellas, Señor Santo. Al igual si hay gente que está teniendo problemas laborales, problemas económicos, pues estira ese dinero, Señor Santo. Provéele algún trabajo a alguien que no tenga, Señor. Ayuda, Padre, porque somos tus hijos y muchas veces podemos estar en dificultades, Señor Santo, pasando situaciones apremiantes. Quédate con nosotros, que la bendición de tu Santo Espíritu quede en este sitio, que la bendición de tu Santo Espíritu vaya con este programa, con las ondas y con las personas que vayan a escuchar este tema. Gracias por escucharnos, en Jesús lo pedimos todo, Padre amado, amén y amén. Pues bien, el título de esta mañana, como ustedes pueden ver aquí en pantalla, es Pandemias y elecciones en Estados Unidos 2024. Pandemias y elecciones en Estados Unidos 2024. Y esta noche, pues como el tema lo dice, vamos a ver noticias. El primer bloque de noticias que veremos es acerca de pandemias. ¿Qué es lo que está sucediendo en el mundo acerca de esta viruela de mono, como le han dicho ahora, Mpox, le están llamando también, ¿verdad?, a esta viruela del mono. Así que vamos a ver las primeras imágenes. Este primer video que vamos a ver ya es de unos meses atrás y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que la Organización Mundial de la Salud está tratando de hacer con respecto a estas pandemias. Así que veamos el primer video.
Salud en Directo América de France 24. Ya está conmigo en el estudio Mar Romero Sala. Mar, bienvenida, feliz lunes, feliz inicio de semana. Hablemos de la reunión que tiene lugar en la Organización Mundial de la Salud, que está reunida en esta Asamblea General para así lograr un acuerdo contra las futuras pandemias. Buenos días, Raúl. Feliz lunes. Pues sí, empezamos con esto. Es la segunda vez en toda la historia de la Organización Mundial de la Salud que hay una asamblea extraordinaria. Eso nos da una pista de lo importante que es esto que se está hablando hoy. Se terminará la reunión el 1 de diciembre, el miércoles, ya hay un borrador inicial y gran parte del debate está en que si este tratado contra futuras pandemias será vinculante o no. Para hablar de todo esto, de esas amenazas que pueden estarnos esperando en el futuro, estamos con Carlos Eduardo Pérez, médico infectólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor, muy buenos días. Como cada lunes, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué tan probable es que volvamos a enfrentar alguna otra pandemia en el futuro? Claro, es muy probable porque nosotros tenemos esa amenaza patente de los virus, no han desaparecido, pero además de eso tenemos esta disrupción en el medio ambiente que cada vez es más frecuente y digamos la migración, la universalización de nuestro mundo hace que estas enfermedades ya no tengan una frontera y que puedan afectarnos. Sin duda, esto es una emergencia, esto fue un gran llamado. Realmente el coronavirus es una infección de baja letalidad, a pesar de todo el número de muertos que hemos tenido, y pueden venir amenazas mayores. Y no estamos saliendo del COVID-19 como para que ya estemos hablando de una nueva pandemia. Doctor, lo saludo, feliz lunes. Le pregunto entonces qué debemos hacer nosotros para evitar una nueva pandemia. Raúl, digamos que todas estas son lecciones aprendidas. Nosotros tenemos que tener un respeto hacia el medio ambiente, fortalecer la ciencia y universalizar el conocimiento. Hemos visto cómo un gran responsable de la pandemia fue la infodemia, o que ha sido responsable, la abundante información sin procesamiento, y todos desde nuestro punto de vista, los científicos, los políticos, los medios de comunicación, la sociedad, tiene que entender que tenemos que aprender para seguir avanzando y poder protegernos entre todos. Esto no son actos individuales, sino actos colectivos para poder superar una crisis como la que enfrentamos. Doctora, estaba hablando de la infodemia, ¿no?, como uno de los errores también que hemos cometido durante la pandemia de COVID-19, pero más desde una perspectiva de salud pública. ¿Cuáles son esos fallos que han habido de respuesta global frente al COVID-19 de los que podemos aprender? Un problema global no se basa con respuestas individuales, y las respuestas organizadas, y la Organización Mundial de la Salud pues debió ver y liderar en procesos. Hizo un papel importante pero no fundamental. Estrategias como la estrategia COVAX para que llegaran las vacunas a todos los países, pues ha sido lenta y ha sido parsimoniosa. Ha logrado hacer cosas, pero muy poco, con muy baja velocidad. Yo creo que eso ha hecho que no se confíen en las entidades multilaterales. Y estos problemas globales lo que deben es fortalecer estos elementos multilaterales. Tuvimos al principio de la pandemia que Estados Unidos se retiró por una parte política de la OMS, y esos tipos de errores pues los terminamos pagando todos porque terminamos universalizando una enfermedad y teniendo una respuesta muy tardía. Doctor, ¿deberíamos entonces impedir que países con más dinero acaparen recursos médicos o como por ejemplo las vacunas? Yo creo que el llamado a la solidaridad tiene que ser en la abundancia y en la no abundancia, porque la solidaridad es un proceso y estas enfermedades son globales. Entendemos cómo las grandes economías, Estados Unidos, China, en América Latina, Brasil, pues fueron arrasadas en su población por el virus. Aquí no depende de la capacidad económica, acá depende de que todos trabajemos juntos. La industria farmacéutica, la ciencia, las políticas, la sociedad civil, todos tenemos que trabajar en conjunto. Y yo creo que aquí las capacidades económicas ante la fragilidad como humanos ante un virus no sirve para nada. Es trabajar juntos para podernos proteger juntos. Precisamente de eso también quería preguntarle, ¿no? Hay muchos países que han tomado decisiones muy individuales o centradas en proteger su población nacional, mientras que estamos viendo que la respuesta a las pandemias debería ser global. Teniendo en cuenta que esto es precisamente lo que se está debatiendo hoy en la Organización Mundial de la Salud, ¿podemos ser pesimistas o optimistas frente a que esto cambie? Pues nosotros tenemos que ser optimistas y realmente optimistas porque es el único camino. Ya entendimos que las infecciones no tienen fronteras, no tienen, digamos que la migración de los humanos ha hecho que esto sea universal.
Y nosotros no podemos seguir pensando que si un país tiene 50 veces más vacunas que otro país, a este le va a ir mejor o a este no le va a ir mejor. Nos dimos cuenta que independientemente de las tasas de vacunación, de las tasas de educación de la población, la enfermedad está afectando a Europa, Alemania y todo en general. Aquí debemos actuar en conjunto, sobre todo con ciencia, con sensatez y sobre todo con el aspecto más fundamental, que es ayudarnos todos. Doctor, pues muchas gracias también por ese llamado a responder globalmente a una enfermedad y a una situación que nos está afectando también a todos. Iba a decir a todos por igual, pero en verdad no nos está afectando muy desigualmente. Entonces, precisamente por eso, ese llamado a la unidad. Nos vemos el próximo lunes, doctor. Muchísimas gracias. Así es, doctor Mar, gracias. Y vamos a seguir hablando de pandemias y también de la nueva variante del COVID-19 con nuestra segunda invitada del día. Ese video ya tiene un par de meses atrás y como ustedes escucharon, están proponiendo en aquel momento, a diciembre quizá, del año pasado, un tratado sobre pandemias para que ya no se trate aisladamente, que cada país tome su propia decisión, sino que sea la Organización Mundial de la Salud la que tome riendas globales, ¿verdad?, sobre una próxima pandemia. Veamos entonces el siguiente video para ir llevando la trama del tema de esta noche. Nueva cesión de soberanía, esta vez sanitaria. La Organización Mundial de la Salud vuelve a la carga y retoma las conversaciones para aprobar finalmente un tratado de pandemias. Este debate llega a escasos días de la reunión que tendrá lugar en Ginebra para votar la concesión de nuevos poderes al organismo. En la práctica, este tratado implicaría, entre otras cosas, que la OMS podrá declarar una emergencia sanitaria en los 194 países que la conforman. Y como hemos hablado de una cesión de soberanía, ni siquiera habría que preguntar a los gobiernos de los Estados miembros. Pero no solo declarar la emergencia sanitaria, sino también determinar sin oposición alguna cuáles serán las medidas a tomar. Vamos a poner un ejemplo claro para ver hasta dónde podría entrometerse la Organización Mundial de la Salud. En una emergencia sanitaria, como ya vimos durante el confinamiento, se podrá restringir el desplazamiento de cualquier ciudadano, algo como el pasaporte COVID, pero sobre la enfermedad que toque podrá ser nuestro pase para ir al cine, ir a tomar algo o simplemente acceder a un supermercado. También tendrá la potestad de perfilar las cuarentenas y de acceder, mucho ojo, a los registros de salud de los individuos amparándose en el bien común. Podrá determinar, por supuesto, qué es desinformación y censurarla sin miramientos y tomar el control de los medios de producción farmacéuticos. Es el permiso perfecto para pasar por encima de los derechos y libertades de la población, incluso de las respectivas constituciones de los estados, siempre bajo el paraguas de la salvación común. Ya lo vimos en el caso español y las sentencias del Tribunal Constitucional que sacaron los colores a Pedro Sánchez. Con un tratado de pandemias, cualquier decisión de la OMS se aplicará de inmediato y será vinculante. La preocupación por esta cesión sin precedentes es evidente entre algunos sectores, como el de los fiscales generales de Estados Unidos. 22 de ellos han escrito una dura carta a Biden en la que le recuerdan que su constitución no permite la cesión de soberanía en cuestión de salud y alertan de los peligros. Se sirven del ejemplo del coronavirus, donde la libertad de expresión, de movimiento o de religión, entre otras, brillaron por su ausencia. En el caso de España, sin embargo, esto no ha provocado que alguien abra el debate y cuestione este tratado de pandemias. Un marco común para todos los países sin respetar sus diferencias que convertirá a la Organización Mundial de la Salud en el tutor legal de los 194 miembros. Llegados a este punto, nunca sobra recordar que el segundo mayor contribuyente de la organización, por detrás de Alemania, es la Fundación Bill y Melinda Gates. Fíjese, por encima incluso de Estados Unidos. Parece cuestión de meses ya que este tratado llegue a nuestras vidas. Esto implicaría que la próxima pandemia estaría total y completamente dirigida por la Organización Mundial de la Salud. Bien, ya escucharon ustedes, en el primer video se está proponiendo que haya algo global. Ya ahorita ya vimos más específico en qué consiste este Tratado Internacional sobre Pandemias. En el caso de que haya una pandemia, una próxima pandemia, ya no van a ser los países los que van a tener la soberanía para tomar las decisiones de manera individual. Ya no se van a poder tomar medidas
unilaterales, sino que van a tener que ser medidas globales. Ya va a ser la Organización Mundial de la Salud la que va a determinar qué medidas debe tomarse a nivel global, ¿sí? Por ejemplo, podrían decir, como dijeron en el video ahí, que sea una vacunación forzosa, quiera o no quiera ponerse la vacuna. Si no se la pone, pues no se le va a permitir ir a comprar, por ejemplo, a supermercados, al banco, por ejemplo, hacer algún tipo de actividades que uno quiera hacer. Ya no va a ser en este caso el Ministerio de Salud Pública en Honduras, la CESAL, sino que en este caso las decisiones las tomaría directamente la Organización Mundial de la Salud. Y lo harían a nivel global, no solamente para Honduras, sino que para todo el mundo. Las medidas serían las mismas en Estados Unidos, que en Honduras, que en China, que en Japón, que en Europa. No variaría ahí, ¿verdad? Así que eso es lo que se está proponiendo. Dios está siempre en control. Miramos el siguiente video que también tiene que ver con este tema de pandemias. Nuevamente el mundo podría enfrentarse a una emergencia sanitaria de grandes proporciones, tal como ocurrió en el 2019 con el COVID-19. Esto según el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, quien en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, evento que se realiza de manera anual, declaró: los temores por una nueva pandemia vuelven a resurgir en el mundo, y es que luego del preocupante aumento de casos de Mpox o viruela del mono en África, que llevaron a decretar a la enfermedad como una emergencia de salud continental, ahora la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha declarado al Mpox como una emergencia sanitaria mundial. Esta determinación se da luego de que la OMS convocó a su comité de emergencia de viruela mitocondrial ante la preocupación de que una cepa más mortal del virus hubiera llegado a 4 provincias africanas hasta entonces no afectadas. De esta manera, a partir de este miércoles 14 de agosto, la Mpox y sus recientes brotes han sido declarados como una emergencia de salud pública de importancia internacional, el nivel más alto de alarma según el derecho sanitario internacional. El Mpox es una enfermedad viral que se propaga de animales a humanos, pero se transmite también por contacto físico estrecho con una persona infectada por el virus. Es debido a esta forma de contagio que dicho padecimiento ha encendido las alertas y declarado como emergencia sanitaria internacional. Sobre el rebote de esta enfermedad en África, se sabe que el presidente de África CDC, Jean Kaseya, alertó que el Mpox ya cruzó las fronteras, afectando miles de personas, por lo que primeramente a nivel continental, la enfermedad fue declarada como una urgencia de salud pública. El número de casos registrados no tiene precedentes. Solo para darnos una idea de la gravedad, la cantidad de casos en los primeros 6 meses de este año coincide con el número notificado en todo el año pasado. Hasta el momento, se han verificado 2.030 casos y 13 muertes este año, en comparación con los 1.145 casos y 7 muertes en todo 2023. Sobre los síntomas del padecimiento, se sabe que los más comunes incluyen una erupción cutánea o lesiones en las mucosas que puede durar de 2 a 4 semanas, acompañadas de fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, poca energía y ganglios linfáticos inflamados. Sobre este decreto y la emergencia sanitaria que representa, el director general de la OMS, Tedros Adhanom, apuntó que esto es algo que debería preocuparnos a todos. La posibilidad de una mayor propagación en África y más allá es muy preocupante. Cabe destacar que de momento no existen tratamientos específicos contra la infección por el virus de la Mpox, por lo que la alerta de la OMS no debe ser tomada a la ligera. ¿Qué opinas de esta nueva emergencia sanitaria de salud? ¿Crees que estemos preparados para otra pandemia? ¿Qué aprendiste de la emergencia sanitaria de COVID-19? Déjanos tus comentarios. Miren qué interesante, ¿sí? Ya esto del Mpox dice es una emergencia sanitaria. Todavía creo que la emergencia sanitaria está tal vez un escalón abajo de la pandemia. No la han declarado oficial. Pero ya estamos viendo la secuencia de estos videos. Primero que se hiciera algo de manera global, que no se podía seguir actuando unilateralmente. Luego vimos las características que un nuevo decreto de pandemia tendría, ¿verdad?, sobre los países firmantes de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Y ahora estamos viendo cómo está apareciendo esta enfermedad del Mpox, cómo se está propagando por diferentes países, principalmente en el África, y cómo ya la Organización Mundial de la Salud está decretando ya una emergencia de salud. Bueno, vemos cómo va caminando todo. No sé si al final van a declarar pandemia con esto del Mpox, pero si a un caso lo llegan a hacer
y si este tratado es implementado, entonces estaríamos casi a las puertas de en que en Honduras y en el resto de los países del mundo, ¿verdad?, sea la Organización Mundial de la Salud la que tome las cartas sobre el asunto y que nuestras libertades se vean limitadas de gran manera, ¿verdad? Y como vimos en el video, no en este, sino que en el anterior, interesante que el segundo mayor contribuyente de la OMS es la fundación de Bill y Melinda Gates. Básicamente el que pone la plata pone las reglas, ¿verdad?, de la fiesta. Así que estaríamos casi que en manos de esta fundación, ¿verdad?, amiga de la humanidad, la fundación de Bill y Melinda Gates. Miramos el siguiente video para ver qué más está sucediendo con respecto a esta Mpox en el mundo entero. Y viajamos a Tailandia para hablar del virus Mpox. Estamos hablando de la viruela del mono. Lamentablemente se sigue propagando este virus que complica a todo el planeta. Tailandia ha intensificado la vigilancia y las medidas preventivas para contener la propagación del virus Mpox después de confirmar su primer caso de la cepa Clade 1B del virus, altamente transmisible. El infectado es un hombre europeo de 66 años que viajó previamente a África antes de ingresar al país del sudeste asiático la semana pasada. Este es el primer caso confirmado de Clade 1B en Asia y según el Departamento de Control de Enfermedades de Tailandia, el hombre ha sido puesto en cuarentena en un hospital. La persona infectada llegó a Tailandia el 14 de agosto en un vuelo de conexión desde Medio Oriente, fue lo que dijo un funcionario, y agregó que los funcionarios enviaron un equipo para rastrear y monitorear a 43 personas que tuvieron contacto cercano con este individuo. Además de Tailandia, otros países de Asia también han reportado casos este mes, como Pakistán y Filipinas, que han anunciado casos de la variante leve Clade 2. La misma Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles pasado que la viruela del mono, conocida anteriormente como Mpox, es una emergencia de salud pública de interés internacional, lo que genera alarma sobre su potencial aumento de la transmisión global. Los datos de la Organización Mundial de la Salud muestran que en los últimos 6 meses África fue la región más afectada, con más de 3.000 casos y 23 muertes notificadas. En América se registraron más de 2.000 casos en el mismo periodo, mientras que en Europa se registraron poco más de 800 casos. A nivel mundial se han notificado casos de Mpox en 121 estados, miembros de las 6 regiones de la OMS. Hasta julio de este año se han notificado casi 103.000 casos confirmados, incluidas 223 muertes. Pues bien, ahí vieron ustedes. Miren, lo interesante en este caso, ya vimos que el caso se extendió hasta Tailandia, pero dijo que este ciudadano de origen europeo había hecho escala en el Medio Oriente. Ahí en Medio Oriente hay 2 aeropuertos, en Dubái y en Emiratos Árabes Unidos, que son unos aeropuertos de tránsito, son de los principales aeropuertos del mundo, donde hay mucho tránsito de pasajeros. Usualmente sirven de hub, ¿verdad?, para que de ahí se distribuyan los vuelos a diferentes regiones del mundo. De África vuelan ahí y de ahí pues se derivan para Tailandia en este caso, pero en estos aeropuertos hay millones de pasajeros al año, o sea que si esta persona paró en uno de estos 2 aeropuertos, es muy probable que haya contaminado también a otra persona que tal vez tuvo contacto o estuvo cercano, ¿verdad? No digamos en el avión en sí, sino que también en la terminal, ¿verdad? Porque son terminales muy, muy concurridas estas, en Emiratos Árabes y en Qatar también. Así que esa es la noticia, vemos cómo va avanzando ya el tema, estamos hablando ya de que se salió para Tailandia y vamos a ver esta otra noticia de medidas que están implementando ya en África con respecto a esta enfermedad del Mpox. Nuevamente el mundo podría enfrentarse a una emergencia sanitaria de grandes proporciones, tal como ocurrió en el 2019 con el COVID-19. Esto según el director general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, quien en el marco de la Cumbre Mundial de Gobiernos, evento que se realiza de manera anual, declaró que la próxima pandemia es una cuestión de cuándo, no de si ocurrirá. Con tal advertencia, Tedros añadió que recientemente se le da mucha importancia a la llamada enfermedad X, que aunque no es un término nuevo,
puede ayudar a los países a prepararse ante la nueva contingencia que se avecina. COVID-19 era una enfermedad X, un nuevo patógeno que causaba una nueva enfermedad, pero habrá otra enfermedad X, o una enfermedad Y, o una enfermedad Z, y tal y como están las cosas, el mundo sigue sin estar preparado para la próxima enfermedad X y la próxima pandemia, aseveró. El funcionario dejó claro en su discurso que el mundo no está preparado para una nueva pandemia y, de ocurrir el día de mañana, seguiríamos enfrentándonos a los mismos problemas que trajo el COVID-19, situación que, de no revertirse, podría generar una problemática mundial mucho mayor y con peores consecuencias. Ante la situación, en 2021 los Estados miembros de la OMS acordaron crear un acuerdo internacional sobre preparación y respuesta ante las pandemias con el fin de protegerse y mantenerse a salvo. Se estableció un plazo para completar dicho acuerdo, el cual termina en 15 semanas. Sin embargo, el director de la OMS no se encuentra muy optimista por dos razones. La primera tiene que ver con la falta de consenso entre los países y la segunda por declaraciones sobre el supuesto poder que dicen busca la OMS sobre los países, las cuales catalogó de mentiras. Estas afirmaciones son total, completa y categóricamente falsas. El acuerdo sobre pandemias no otorga a la OMS ningún poder sobre ningún estado ni sobre ningún individuo, añadió al respecto, y resaltó que el pacto sería un ejercicio de soberanía para los países, pues la organización únicamente se dedica a apoyar a los gobiernos con orientación basadas en pruebas, asesoramiento y, cuando sea necesario, suministros para ayudarles a proteger a su población. El titular de la OMS añadió que la próxima enfermedad que lleve al mundo a una nueva pandemia podría ser causada por un virus relacionado con la gripe, un nuevo coronavirus o por la llamada enfermedad X, por lo que los gobiernos no deberían bajar la guardia. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué medidas crees que se deberían implementar para tener mejor preparación ante las posibles pandemias? Te leemos en los comentarios. Pues bien, aquí vemos, ¿verdad? Hay preocupación ya en algunos sectores porque obviamente dicen no podemos soportar otro confinamiento. ¿Se imaginan el impacto económico para nuestro país, para aquí, para el departamento de Santa Bárbara, por ejemplo, que se cierren los negocios de nuevo? Gente que tiene emprendimientos, que ha sacado préstamos, que tiene costos fijos, pago de salario, alquileres, en fin, ¿verdad? Compromisos adquiridos, y que se pare nuevamente la economía, pues sería un grave golpe para la ciudadanía, para nuestro país, ¿verdad? Así es que hay preocupación ya en algunos sectores por esto. Por otro lado, las autoridades, las élites dicen de que no es cierto, de que ellos no ocuparían la soberanía de nuestros países, pero ya sabemos que les gusta el control, les gusta tener el poder, y ya nos demostraron con el COVID-19 las medidas que implementaron, ¿verdad? Draconianas en contra de la población mundial. Pues bien, vamos avanzando rápido porque el tiempo se nos va acabando. Vamos a ver, creo que este es el último video sobre la serie de pandemias, y luego entramos al segundo tema de esta noche, que son las elecciones en Estados Unidos. Tras la pandemia, los miembros de la OMS habían acordado poner en marcha un acuerdo internacional para fortalecer la prevención, preparación y respuesta a emergencias sanitarias. Sin embargo, aunque se reconocen las lecciones y oportunidades para enfrentar enfermedades infecciosas en el futuro, sigue sin existir un rumbo claro al respecto. Fracasaron las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre la prevención y el combate a las pandemias. Los 194 países miembros de la Organización Mundial de la Salud buscaban lograr un entendimiento tras 2 años de esfuerzos y luego de que la pandemia de COVID-19 demostró falta de preparación, coordinación y solidaridad. Sigo siendo positivo, para ser honesto, a pesar del resultado. Así me siento. Eso es lo que creo. Puede haber baches, el asunto es lo que aprendamos hoy y avancemos. Esto no es un fracaso. Incluso cuando fallo, que son muchas veces, trato de aprender de lo que pasó y avanzar. El fracaso no nos detiene, no debería detenernos, pero esto no es un fracaso. Han hecho demasiado, han avanzado demasiado. Las negociaciones enfrentaron fuertes obstáculos difíciles de superar, como la creación de un sistema multilateral dirigido por la OMS para acceder a los patógenos con potencial pandémico y a los productos que sirven para combatirlos. Los países en desarrollo son reacios a compartir información sobre sus agentes patógenos, sin garantías de tener acceso a vacunas y otros productos sanitarios.
Otros puntos de disputa eran la financiación, la vigilancia de los agentes patógenos, las cadenas de suministro y la distribución equitativa de pruebas, tratamientos y vacunas y de sus medios de producción. Ya estamos. Como les dije, Dios está en control. Dios tiene control de todo. No todos los países han firmado este tratado internacional. No sé si lo podrían implementar ahora o tienen que esperar a que todos los países firmantes lo firmen, ¿verdad? Lo aprueben. No todos los países lo han aprobado. Dios todavía está reteniendo los vientos, dando tiempo para que nos preparemos. Pero estos eventos son bíblicos, ya está en Mateo 24, lo vamos a ver más adelantito, ¿verdad? Y vamos a ver el lenguaje que dice la Biblia con respecto a esos acontecimientos. Ahora sí vamos a ver el último video, el más reciente, respecto a esta crisis sanitaria del Mpox. República Democrática del Congo espera ansiosa el arribo de vacunas contra el virus Mpox en un contexto de fuerte aumento de los casos. Las autoridades indicaron el lunes que prevén que las primeras dosis empiecen a llegar al país la semana próxima. Aujourd'hui, elle touche plus de 17 pays d'Afrique et donc c'est pour cela que Hoy en día la enfermedad afecta a más de 17 países africanos, por lo que estamos hablando de una emergencia continental. En segundo lugar, por lo que respecta a nuestra situación en la República Democrática del Congo, tenemos 16.700 casos y han muerto algo más de 570 personas. La novedad de esta enfermedad es que afecta cada vez a más jóvenes y muchos niños menores de 15 años están contagiados. de plus en plus de jeunes. Et on a beaucoup d'enfants de moins de 15 ans qui sont touchés. La Organización Mundial de la Salud declaró la semana pasada que el aumento de casos en África de este virus, antes conocido como viruela del mono, es una emergencia de salud pública mundial. Desde julio se han registrado casos en Burundi, Kenia, Ruanda y Uganda. Y en la última semana también se reportaron casos en Suecia, Pakistán y Filipinas. El virus fue descubierto en 1958 en Dinamarca, en monos destinados a la investigación. Se encontró por primera vez en humanos en 1970, en lo que hoy es la República Democrática del Congo. Pero desde septiembre de 2023, África se enfrenta a la propagación de una nueva variante del virus denominada Clado 1b, más mortal y más transmisible que las anteriores, y en la que los niños corren mayor riesgo. Esta es una variante diferente. Se trata del clado 1b y parece ser aún más letal que cualquiera de las variantes de Mpox que hemos visto antes. Tiene una tasa de mortalidad de entre el 3 y el 4% en general y es mayor, quizá en torno al 8 o el 10% en niños y mujeres embarazadas. El profesor indicó que el periodo de incubación es de entre 1 y 2 semanas, lo que facilita la propagación del virus. Pero estimó que si el personal sanitario de todo el mundo está alerta, es posible evitar que el virus se propague y cause el tipo de pandemia que se vio con el COVID-19. Ya vimos, ¿verdad?, los videos, lo que está sucediendo en el mundo con respecto a este Mpox. Hay que seguirle monitoreando el asunto porque en cualquier momento deja de ser emergencia de salud y pasa a ser una pandemia y quizás se apliquen entonces las medidas draconianas que ya tiene establecida la Organización Mundial de la Salud en el caso de que haya una nueva pandemia, ¿verdad? Así es que hay que estar pendientes de ese asunto. Importante que en este video vimos que al igual que en el COVID habían varias cepas. En las noticias salió que en Guatemala había habido un caso, creo, y en México también, pero son las variantes aparentemente las que no son tan mortales como la variante que está surgiendo ahora en el África. Bien, eso entonces fue el bloque con respecto a la pandemia. Ahora vamos a entrar en materia en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, porque también han surgido noticias interesantes durante esta semana, sobre todo el viernes, fíjense, con respecto a las elecciones en Estados Unidos
y cuál podría ser el posible desenlace de este proceso electoral. Vamos a ver estos videos a continuación. El candidato independiente a la presidencia de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., confirmó que suspendió su campaña para tratar de llegar a la Casa Blanca y ofreció su apoyo al aspirante republicano Donald Trump. Dijo que eliminaría su nombre de las papeletas en los estados en disputa. Allí dará su apoyo a Donald Trump. Sin embargo, su nombre permanecerá en las boletas de los estados indecisos y alentó al público a votar por él para no dañar ni ayudar a Trump o a la vicepresidenta Kamala Harris. Más tarde, Robert F. Kennedy estuvo en un meeting con Trump en Arizona y habló maravillas de él. The best way to build a safe America is to rebuild our industrial base and rebuild the middle class in this country. And don't you want a president who's going to get us out of the wars and who's going to rebuild the middle class in this country? In theory, because she's a radical left Marxist and everybody knows it. But we're welcoming the support from millions of disaffected Democrats, independents, moderates, old-fashioned liberals who still believe in things like, little things like borders. I was there yesterday. Bien, pues esa era la anécdota. El viernes, Robert F. Kennedy, sobrino del presidente asesinado en Estados Unidos, John Kennedy, e hijo del hermano de John F. Kennedy, que también fue asesinado cuando era candidato presidencial, unos años después de que mataron a su hermano, a John Kennedy, mataron al padre de este señor, de Robert Kennedy, por eso es Robert Kennedy Jr. Él era candidato presidencial. Estos han sido demócratas siempre, esta familia ha sido demócrata. Él intentó correr por el Partido Demócrata, pero lo vinieron bloqueando, entonces se tiró de manera independiente. Pero el viernes anunció que se retiraba de la carrera presidencial y que no solamente es que se retiraba, sino que, como ustedes vieron en el video, endosaba también a Donald Trump. Ahora, las políticas de Kennedy, las propuestas de Kennedy congenian un poco más con Trump que con la de Kamala Harris, a pesar de que están en el mismo partido político. Kamala Harris tiende un poco más hacia la izquierda, ¿verdad? Y Kennedy es un poco más de centro, quizá. Y en muchos casos, las políticas propuestas de Kennedy son más afines a las que propone Trump. No en todo concuerdan, pero en muchas cosas importantes sí lo hacen. Entonces, por eso me imagino que él prefirió apoyar, endosar en este caso a Donald Trump, a pesar de que es del partido contrario y contrario a la tradición de su familia también, ¿verdad? Pero se decidió apoyar a Donald Trump. Vamos a ver entonces el siguiente video, que es un análisis que alguien hace de las posibles repercusiones que eso puede tener para las próximas elecciones en Estados Unidos. Miremos el video. Y ahora de nuevo vamos a intentar ponernos en contacto con Armando Jiménez San Vicente, experto en relaciones internacionales, profesor en la Universidad Francisco de Vitoria. Armando, buenas tardes, ¿me oyes? Muy buenas tardes, sí te escucho bien. Saludos desde Guadalajara, México. Hay algunos problemas de conexión, pero encantado de estar con ustedes. Seguro que la distancia que tenemos no nos impide poder mantener esta conversación, Armando. Efectivamente, saludos a la distancia. Lo primero de todo, te quería preguntar por esa convención demócrata en Estados Unidos. Hoy encara su tercera jornada. El protagonista esta noche está previsto que sea Tom Wolf, el que va a ser el acompañante de Kamala Harris en la candidatura demócrata a la Casa Blanca. Y te quiero preguntar, pues cómo ves a este candidato y cuáles son las claves que sería interesante que diera en la jornada de hoy para pues reforzar su posición. Bueno, Wolf es el americano común y corriente. Es el americano amante del fútbol, entrenador de fútbol, exprofesor, una persona muy a la americana, con una actitud afable, positiva, que busca la unidad y que ha sido muy bien recibido en el Partido Demócrata. Y busca precisamente tener un perfil
caucásico, alrededor de 60 años, que sea atractivo también para el electorado de todo lo que son la zona del Midwest, ¿no? Recordemos que esta elección se está llevando en Chicago, una ciudad emblemática para los demócratas. Han ganado desde hace 16 años todas las elecciones los candidatos presidenciales demócratas que han tenido el estado de Illinois, y representa, pues es un guiño al americano caucásico, hombre mayor de 50 años, que es precisamente un nicho de mercado al que quieren llegar los demócratas. Y otra cosa más que representa la unidad del Partido Demócrata. Había un candidato por 2 estados, o los gobernadores de 2 estados bisagra, o 2 estados que pueden hacer la diferencia, que eran, por ejemplo, Pensilvania y Arizona, y se optó por esta carta que permitía tener unidad en el partido, que es una persona muy leal a las instituciones y que comunica muy bien con el electorado caucásico de los Estados Unidos, que por lo regular tiende a votar por el Partido Republicano. Te quiero preguntar, Armando, también por la noche de ayer, por esos discursos de Michelle y de Barack Obama. Era muy importante ver el apoyo que diesen a Kamala Harris, teniendo en cuenta que Michelle Obama sonó durante mucho tiempo en las encuestas para sustituir a Joe Biden, y que incluso desde dentro del Partido Demócrata hay muchas voces que han dicho que era mejor candidata que Kamala Harris. Entonces te quiero preguntar por ese discurso, ¿qué te ha parecido? Si te ha parecido verdaderamente real y si te ha parecido que sirve para unir al Partido Demócrata frente a Harris. Yo creo que sí sirvió, que mostró claramente que los Obama apoyan la candidatura de Kamala Harris, lo que muchas veces, como bien comentas, se puso en cuestionamiento, se dudó de ello, pero sin embargo fue un discurso potente, directo, y obviamente generó muchísimas expectativas el discurso de Michelle Obama, más que del mismo expresidente. Y creo que la frase esta rotunda de que eran una pareja de personas que habían tenido unos estudios importantes, que eran gente de cultura del esfuerzo y que habían desarrollado una carrera profesional muy exitosa, y que esos mismos personajes también eran, o como ellos dicen, happens to be, al mismo tiempo que eran también de raza negra y que le estaban quitando el puesto al que aspiraba Donald Trump. Y eso generó muchísima empatía entre el Partido Demócrata, generó excelentes comentarios dentro de la comunidad afroamericana, y creo que cumplió con su objetivo, que era consolidar el respaldo de los Obama a la candidatura de la vicepresidenta Kamala Harris. Luego te quiero consultar también otra cosa. Continúa esa convención demócrata. Por otro lado, el Partido Republicano también continúa con su campaña electoral. Ayer veíamos a J.D. Vance hablar en clave de seguridad nacional, en defensa de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y hay un tercer candidato, más allá de la opción demócrata y de la opción republicana, que es el candidato independiente Robert F. Kennedy Jr., que estaría considerando en las últimas horas dejar la carrera presidencial y sumarse a Donald Trump. Las encuestas dicen que tiene aproximadamente el 5% de los apoyos. Entonces, te quiero preguntar qué supondría para la candidatura de Trump este movimiento por parte de Kennedy. Bueno, sería indiscutiblemente un gran apoyo. La familia Kennedy es una familia con mucho prestigio político, es la verdadera realeza de los Estados Unidos. A mí me tocó trabajar directamente con un tío de él, con Edward Kennedy, el senador, inclusive en su candidatura también, o su búsqueda por la candidatura presidencial del Partido Demócrata, y es una familia muy respetada, muy reconocida. Son los mártires, ¿no? Los 2 hermanos que fueron asesinados precisamente en Estados Unidos por estas políticas de integración social que fueron en su momento muy cuestionadas por las
a las más conservadoras de los Estados Unidos. Si logra Trump sumar ese casi 5% de los votos, como tú bien lo comentas, y un candidato que es parecido a Trump, siendo demócrata en su estilo de criticar el COVID, de criticar abiertamente a algunos gobiernos, tanto en Europa o en Rusia por sus políticas, tener este discurso desenfadado, directo, abierto, a veces un poco agresivo, que gusta tanto a los seguidores de Trump, pero que al mismo tiempo manda un mensaje para aquellas personas indecisas que se pudieran ver identificadas con los postulados, las ideas y los principios de este legado de la familia de los Kennedy. Vamos a esperar qué sucede. Yo no creo honestamente que se sume a la Bien, perdimos el audio, pero ya recuperamos. Estaba diciendo en este video el analista al final que no creía que se fuera a sumar a la candidatura de Trump, pero efectivamente vimos la noticia que ya lo hizo, ¿verdad? El análisis que esta persona había hecho fue previa a este viernes recién pasado, pero nos decía cosas interesantes también, de que si bien es cierto, Robert Kennedy no tiene la cantidad de arrastre que tiene Kamala y que tiene Donald Trump, sí tiene suficiente arrastre como para poder decidir una campaña presidencial. Vamos entonces a ver la siguiente diapositiva para explicar un mejor lo que estamos hablando ahorita. Vamos con la presentación. Aquí podemos ver en esta diapositiva interesante el mapa electoral de Estados Unidos. Fíjense lo interesante, que en Estados Unidos no gana la presidencia necesariamente el candidato que saque más votos, sino que gana la presidencia el candidato que saque de 270 votos electorales, como pueden ustedes ver en pantalla, en número 270 por ahí. El que saque los 270 será el ganador. Esta es la última proyección de agosto de este año, es del 26 de agosto de este año, y esa es la última proyección. Si ustedes pueden ver, está un poco, quizás no se nota en la parte de arribita, pero vamos a leer hasta ahorita, según las proyecciones, ¿verdad? Trump tiene 218 votos, con 270 se gana, repito. Trump tiene 218 votos y Kamala Harris tiene 210, está cerquitita. Ahora, hay unos estados que ustedes están viendo que están en diferentes tonos de azul. Esos son que van a tender hacia el Partido Demócrata. Y hay otros estados que tienen diferentes tonos de rojo, inclusive algunos un poquito rosados. Eso significa que son estados que tienden hacia el Partido Republicano, hacia Donald Trump. ¿Por qué los diferentes tonos de azul y diferentes tonos de rojo? Pues dependiendo con el margen en que se gane ese estado, así es el tono de color que le están dando. Pero, y esto es importante aclarar, por ejemplo, ustedes miran allá California, que es el azul profundo, dice CA, tiene 54 delegados. El partido o el candidato que gane ese estado se lleva los 54 delegados, ¿verdad? No se reparten delegados, es todo o nada. Texas, por ejemplo, tiene 40 delegados. El partido que aparentemente va a ser el republicano que gane, o Donald Trump, ¿verdad?, que gane el estado de Texas, se va a llevar 40 delegados. No se dividen, pues no se saca proporcionalidad de acuerdo a los votos que saquen. Así se gane por un voto, se lleva los 40, ¿verdad? Entonces hasta ahorita, como ustedes pueden ver, repito, Trump tiene 218 y Kamala tiene 210. Ahora, hay un color entre gris y beige por ahí y suman 110 delegados. ¿Qué significan esos colores? Lo que significan esos colores básicamente es que en realidad esos estados son los que van a definir el próximo presidente de Estados Unidos. Vemos en el lado del oeste que está Nevada y Arizona. Luego en la parte norte, cercana a Canadá, está Michigan, que todo lo que le dice el cinturón del óxido. Está Michigan, Wisconsin y Pensilvania también. Más arribita está New Hampshire,
un poquito tirado hacia el Atlántico. En el centro está Carolina del Norte y está Virginia, y más abajito está Georgia. Son estados donde las encuestas están muy reñidas. Hasta antes de este viernes, en muchos de estos estados, en Nevada, por ejemplo, en Arizona, en Michigan, en Pensilvania, iba ganando Donald Trump, pero por muy poco. En los otros iba ganando Kamala Harris por muy poquito también. 2 puntos tal vez de diferencia. Lo importante, lo interesante aquí es que Robert Kennedy Jr. iba puntuando más o menos entre 4, 5, 6 puntos en estos estados. O sea que él tiene la suficiente cantidad de votantes que lo siguen a él como para poder definir una elección. Si él le sugiere a sus votantes, como de hecho ya lo hizo, que sugieren que voten por Trump, y estos votantes hacen caso a esa sugerencia, es muy probable que el próximo presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, porque aunque Kennedy tiene pocos votantes, las elecciones están tan cerca, sobre todo en estos estados entre gris y beige, que miran ahí ustedes en pantalla, que con la cantidad de votos que representa Kennedy sería suficiente para asegurar el triunfo en esos estados. Y si logra alguno de esos candidatos, Harris o Trump, tener los 270 delegados que ocupan, con eso ganan la presidencia. Pero repito, es muy probable que sea Donald Trump en estos momentos quien se lleve la presidencia. Fue algo que, bueno, hasta el mismo analista dice, no creía que iba a pasar, pero sucedió este viernes recién pasado sucedió. Vamos con la siguiente diapositiva. Ya casi estamos terminando el programa y vemos esto, ya lo habíamos visto anteriormente, pero es necesario hacer énfasis. Proyecto 2025. Si gana Donald Trump, es muy probable que esto comience el siguiente año, en enero del 2025. Eso es el plan que tienen esta gente que hizo este proyecto. No necesariamente Trump lo vaya a hacer, pero es muy probable que sí lo haga. Y como dice ahí, es un proyecto de transición presidencial, es una especie de plan de nación en caso de que gane el Partido Republicano las próximas elecciones, con lo que los últimos acontecimientos, las últimas noticias, aparentemente así va a suceder. Veamos lo que dice en la siguiente diapositiva. Miren qué interesante, dice, sobre el descanso sabático. Ese es el plan que tiene el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo en caso de que el Partido Republicano gane las elecciones ahorita en noviembre. Dice de la siguiente manera. Dios ordenó el Shabbat como día de descanso, y hasta hace muy poco la tradición judeo-cristiana buscaba honrar ese mandato mediante la regulación moral y legal del trabajo en ese día. Además, un día compartido hace posible que las familias y comunidades disfruten del tiempo juntas, en lugar de como individuos atomizados, y proporciona una cadencia de vida más saludable para todos. Desafortunadamente, ese día de descanso comunitario se ha erosionado bajo las presiones del consumismo y el secularismo, especialmente para los trabajadores de bajos ingresos. Entonces están proponiendo ahí que se guarde un día en común, que sea en común para todos, para toda la familia. Sigamos con la siguiente diapositiva y nos va a explicar aquí en este proyecto en qué consiste. Dice, el Congreso debería fomentar, mire que ya quieren que sea ley, porque cuando habla del Congreso estamos hablando de leyes. Debería fomentar el descanso comunitario modificando las normas de labores justas, así se llama la ley esta, para exigir que a los trabajadores se les pague tiempo y medio por las horas trabajadas en Shabbat. Ese día sería el domingo por defecto, nos está diciendo, excepto para los empleadores con una sincera observancia religiosa del Shabbat en un horario diferente. Por ejemplo, del atardecer del viernes al atardecer del sábado. La obligación se transferiría a ese periodo. Los lugares de culto, en la medida limitada en que puedan tener empleados cubiertos por la FLSA y los empleadores legalmente obligados a operar las 24 horas como hospitales y socorristas, estarían exentos, al igual que los trabajadores que de otro modo estarían exentos de horas extras. Ahora, miremos, esto es lo que están proponiendo en el proyecto 2025 si gana el Partido Republicano. Repito, si gana el Partido Republicano. Dadas las últimas noticias, es muy probable que sí gane el Partido Republicano. Ahora, aún ganando el Partido Republicano, no es del todo seguro que se llegue a implementar este programa, pero esos son los planes que tienen ellos. Habría que ver si el presidente Trump
quiere adoptar este proyecto o no. Vamos con la siguiente. Miren lo que dice la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. El Congreso no hará ninguna ley respecto al establecimiento de religión alguna o prohibiendo el libre ejercicio de ella. Y de hecho, esta enmienda, esta propuesta de modificación de esta ley viene a violentar esta enmienda constitucional, porque ya el Congreso estaría decretando leyes que involucrarían carácter religioso, que se descanse un día específico a la semana. Claro, al inicio dice, se va a respetar que la gente que guarde, por ejemplo, el sábado, se le respete. Pero la profecía nos va diciendo que a medida que pasa el tiempo, las medidas se van a ir poniendo en contra del pueblo de Dios. Vamos entonces con la siguiente diapositiva y mira el secreto del poder de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos es una nación poderosa. Dice, el republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. Millones han fondeado en sus playas y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre las naciones más poderosas de la tierra. El republicanismo y el protestantismo. Por eso Dios ha protegido y bendecido a esa nación. Pero una vez que Estados Unidos violente alguno de estos principios, republicanismo o protestantismo, la protección de Dios se quita y esta nación empieza a perder poder. Si se lleva a cabo este proyecto de 2025 que vimos, vamos a la imagen anterior, la siguiente, donde dice proyecto 2025 en grande, como dos imágenes anteriores, gracias. Si se lleva a cabo este proyecto 2025, si gana Donald Trump, es muy probable que veamos la decadencia aún más drástica de Estados Unidos. Se estaría violentando esa separación de iglesia y Estado. Y estaría violentando la Constitución de Estados Unidos, creando leyes al Congreso de tipo religioso. Bien, para terminar entonces vamos a ver Mateo 24, lo que nos dice acerca de las pandemias. Mire lo que nos dice. Y estando él sentado en el monte de los olivos, aquí se refiere a Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará, dice, nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste o pestes. Ahí dice, y habrá pestes en plural, y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto nos dice será principio de dolores. O sea, ya pasó la primera peste del COVID-19, pero la Biblia nos dice que son pestes en plural, al menos dos. No sé si esta peste va a ser la que vimos ahorita del Mpox, ¿verdad? La viruela del mono, o va a venir otra peor. Pero la Biblia nos dice que son pestes en plural, ¿verdad? Esas son las cositas que nosotros tenemos que ir reconociendo, que les dije al inicio, son señales que Dios nos está dejando y nos está advirtiendo acerca de la segunda venida de Cristo. El mismo versículo 3 nos dice, estas son señales del fin del siglo. Esa es la respuesta que Jesús dio y estamos viviéndola ahorita. Guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que está pasando en el mundo hoy en día, mis hermanos. Pongámonos entonces en orden, pongámonos a cuentas con Dios, confesemos nuestros pecados, arrepintámonos y pidamos perdón. Todos somos pecadores acá, ¿verdad? Pongámonos a cuentas con nuestro Dios. Mire lo que nos dice finalmente la última diapositiva, con esto terminamos el programa. Dice, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados.
Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres, por violentar los mandamientos de Dios. Cuando dice quebrantaron el pacto sempiterno, aquí se está refiriendo al pacto que el pueblo de Israel había hecho con Dios, acerca de los 10 mandamientos. Nosotros, los seres humanos, estamos violando los mandamientos de Dios y con esto estamos causando que el mundo, que la tierra se enferme, ¿verdad? Así es que tengamos en mente estos pasajes, estos versículos, son señales de la próxima venida de Cristo Jesús. Alegrémonos, levantemos nuestra cabeza, dice, porque nuestra redención está cerca, nos dice la Biblia. Que Dios les bendiga. Recuerden seguir orando por los enfermos, así como lo hicimos al inicio, ¿verdad? Personas que están enfermas de dengue especialmente en este departamento, para que Dios ponga su mano sanadora sobre ellos. Pasen una feliz noche, que Dios les bendiga y si Dios quiere nos vemos en la próxima semana.